Buenos días, chiquillas. Este es el video correspondiente a la clase del día jueves 13, en el que vimos la literatura gótica. Ese era el tema del video, de la clase. El objetivo de la clase era formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sean coherentes con su análisis. En palabras simples, el objetivo era interpretar textos de la literatura gótica y opinar sobre ellos. Y además, obviamente, conocer sus características y sus principales autores. Para comenzar, eh, la literatura gótica se engloba dentro del romanticismo. Es decir, es uno de los movimientos que hubo dentro de este periodo. Así, los temas que trata son muy similares a los del romanticismo. De hecho, en muchas ocasiones son los mismos, pero tienen sus particularidades. Y para recordar, los temas del romanticismo son la libertad, la naturaleza, el amor, la pasión, la rebeldía frente a lo establecido y el aspecto trágico de todo lo anterior. Por ejemplo, el aspecto trágico de la libertad, lo que cuesta llegar a la libertad, el aspecto trágico de la naturaleza. O sea, nos maravillamos con la naturaleza, pero nos damos cuenta que somos ínfimos comparados con la naturaleza. Somos súper pequeñitos comparados a una montaña o un océano. El aspecto trágico del amor, el amor no correspondido, por ejemplo, o la muerte de un ser querido. Disculpa. Y lo trágico de la pasión, que puede llevar muchas veces a desenlaces que no queremos o no esperamos, cuando nos dejamos llevar solamente por la pasión. Esos son los temas del romanticismo, a modo de recuerdo. Y que la literatura gótica también toma. Para continuar con la clase, lo que hicimos fue analizar esta imagen, que se llama El sueño de la razón produce monstruos. Es un grabado de Goya, no sé si lo recuerdan, un pintor que hablábamos, que comentamos también y le mostré pinturas en la clase de romanticismo. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa que cuando la razón se duerme, es decir, la conciencia, el pensar, se duerme, se producen los monstruos. Es decir, cuando la pasión toma la, el protagonismo, se generan monstruos. Y como se ve acá en la imagen, aquí la persona está durmiendo y a medida que se alejan, si se fijan, las imágenes más cercanas son búhos. Se nota que son animales. Hay un gato, un búho y otro búho. Pero cada vez que se va alejando, dejan de tener forma. Por ejemplo, ese de ahí ya ni siquiera un murciélago, ya es una especie de demonio ya. Entonces, lo que quiere decir esta imagen es que cada vez que se nos nubla la razón, empiezan a aparecer estos monstruos que tenemos escondidos en nuestro subconsciente. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, o esa sensación de siempre mirar hacia atrás, estar mirando hacia atrás cuando uno camina solo. La sensación de estar perseguido, de que siempre lo están observando. Y esto es producto de la misma época. Por ejemplo, que la razón como hablábamos en la clase de romanticismo, que la razón ya no era lo que mandaba, sino lo que mandaba era la pasión, el sentir, el sentimiento, la emoción. Y eso también puede llevar a este tipo de problemas, o a este tipo de, de expresiones. Entonces, pasemos a qué es la literatura gótica, al centro del asunto. La literatura gótica es un género literario que se centra en el horror y en lo sobrenatural. Claro, principalmente en las temáticas tienen que ver con aspectos sobrenaturales. Y ponen el horror o el miedo que causan ese tipo de aspectos. También pueden haber asesinatos, también o muerte en general. Ahí lo vamos a ver después en los temáticos. Como decía antes, está enmarcado dentro de la época del romanticismo y comparte esos temas, la libertad, la naturaleza, el amor. Se habla de lo inquietante o lo misterioso, como les decía anteriormente. Y esto se refiere a ese aspecto que dan, por ejemplo, estas imágenes que tenemos en el costado, blanco y negro, de neblina, de poca visibilidad.
de castillos destruidos, a medio caerse, los bosques, donde no se ve, uno no puede ver a mucha distancia. A eso se refiere con lo inquietante y misterioso. Y por último, el adjetivo gótico viene de las ambientaciones típicas de este tipo de literatura, que son castillos, iglesias y construcciones de este tipo. Por ejemplo, grandes construcciones de piedra, o como castillos e iglesias, catedrales o calabozos, cementerios, que también son construcciones de piedra. Ahora más particularmente, los temas que trata o algunas características que posee la literatura gótica son las localizaciones que primero las localizaciones góticas son fundamentales, como les decía, bosques, mazmorras, catedrales, castillos, etcétera, todo lo relacionado con eso, o pasadizos ocultos, sótanos, áticos, todos estos lugares que generan cierta incertidumbre, miedo, donde la oscuridad es prevalente. Otra característica es la aparición de cadáveres, o la muerte, sobre todo la muerte, ese es como el gran tema, la muerte, espectros, muertos vivientes y elementos sobrenaturales. Otro aspecto es el sueño, los mundos de los sueños y las pesadillas, también tiene un lugar importante cuando, como en relación con la imagen ese del sueño, el sueño de la razón produce monstruos, también se relaciona. Personajes dominados por sus pasiones, inteligentes y enigmáticos, pero siempre atractivos. Personajes trágicos, pero enamorados y pasionales. Por lo general aparece un noble malvado también que simboliza el peligro y una doncella perseguida. Estos son variables, de repente aparece, de repente no. Y por último, elementos escenográficos llamativos, por ejemplo, luces, sombras, manuscritos ocultos, ruido extraño, animales exóticos. Todo eso que hablábamos o repetía sobre lo inquietante y lo misterioso. Se aplica en todo esos términos. Ahora, ¿de dónde viene esto de la arquitectura gótica? La inspiración que toma. Bueno, la inspiración que toma viene de este tipo de edificios. De ahí viene la inspiración y de por qué se llama literatura gótica, porque se ambienta en este tipo de edificios, que son construcciones de piedra de la Edad Media. Ya llevan 200, más de 1800, sí, ya alrededor de 500 años ya en pie. Entonces muchas de estas construcciones se están cayendo y están abandonadas ya. Esas son las que toman los autores de la literatura gótica y la ocupan para poner a sus personajes. Por ejemplo, el Conde Drácula. El castillo del Conde Drácula es un castillo gótico. O típicamente gótico, medieval. Claro, y uno las ve acá y no... más allá de lo enorme y de lo que sean de piedra, no los ve tan misteriosos e inquietantes. Pero claro, uno cambia un poco la luz y las sombras y ahí empieza a generarse cierto ambiente de inquietud o de misterio. Por ejemplo, aquí en esta la escalera destruida, o en esta del medio los árboles tapando la visión, igual que en esta, los árboles tapando la visión de lo que se ve más allá. Siempre el misterio, siempre cierta oscuridad. Por último, vamos a mencionar algunos autores y que luego, si quieren profundizar más, en la descripción van a estar los videos, van a ver videos cortitos, 5 minutos, que explican un poco, eh, explican de mejor manera a cada autor. Una biografía cortita y un poco del libro que les sirve para contextualizar. Sobre todo les recomiendo que vean el de Mary Shelley, que es el texto que está trabajando en la guía. Bueno, Mary Shelley es una escritora británica, una escritora mujer, y se educó con una mente abierta y una personalidad valiente. Esto gracias a la educación que le dieron sus padres. Pero su vida está marcada por tragedias. Ahí lo van a ver si ven el video, que tuvo varios abortos, su esposo muere, eh, se arrancaron de sus padres, tuvieron un viaje romántico por Europa, pero siempre se terminaban en pobreza
y varias cosas que se repiten durante su vida, como esas tragedias que les decía, de la muerte, siempre estuvo presente. Y Mary Shelley es la escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo, el cual es la obra más famosa, la cual es la obra más famosa de la autora, y gesta al monstruo de Frankenstein, que es uno de los monstruos más famosos de la literatura de terror. Eh, a ver, a rasgos generales, Frankenstein trata sobre un, una persona que no es un científico, no es un doctor, según el libro. Nunca llega a ser eso, pero popularmente se le conoce como el doctor Frankenstein. Crea a este monstruo, que se ve en la imagen, reviviéndolo a partir de partes de cadáveres. Y se genera una especie de persecución porque el doctor Frankenstein lo abandona a este monstruo porque le da miedo, ya no lo quiere, lo desecha. El monstruo lo único que quiere, porque en realidad no, al parecer no es un monstruo, lo único que quiere es aprender, quiere aprender a leer, quiere aprender a escribir, quiere ser amado, pero su aspecto hace que todos huyan de él, incluso su propio creador, que lo rechaza. Y ahí se genera una historia de persecución donde el doctor Frankenstein intenta buscarlo para exterminarlo y el mismo monstruo de Frankenstein busca busca tomar venganza también por eso mismo y se genera ahí un ciclo de venganza. Interesante. Otro autor importante de la literatura gótica es Edgar Allan Poe. Es, es principalmente conocido por sus cuentos y poemas. No escribió novelas. Y trata temas detectivescos, sobrenaturales, oníricos, que se refiere al mundo de los sueños, y trágicos. Todo trágico, en verdad. Todo lo que trata es trágico. Ejemplos importantes son El Cuervo, que en la clase vimos una adaptación de, no sé si la han visto, los que vean el video, de el que salió Los Simpsons, en el segundo especial de horror de Los Simpsons, que se llama El Cuervo, que habla sobre ese poema y ahí lo representa. El Gato Negro, otro importante, El Corazón delator o La Caída de la Casa de Usher. Un escritor súper reconocido y si tienen tiempo podrían leerlo porque son solamente escribe cuentos y poemas y los cuentos no tienen más de 10 páginas, se leen en 20 minutos, media hora, o en media hora. Y por último, el último autor que vamos a revisar es Bram Stoker, que es el autor de, ahí está, mal escrito, Bram Stoker, que es el autor de Drácula. Es un autor británico también, igual que Mary Shelley, irlandés este. Y además de Drácula escribió varias otras obras, pero principalmente el género del terror. Fue publicado en 1897, casi ya llegando al siglo XIX, al siglo XX digo. Y en este libro se construye la imagen que conocemos del vampiro moderno. Ese vampiro que, eh, claro, toma sangre para rejuvenecer, doncellas, vive en este castillo gigante, aterrador, pero que también tiene esos poderes sobrenaturales. Por ejemplo, no verse en un espejo, no verse reflejado en un espejo. Ahí cuando vean el video, si es que lo ven, los que están abajo, hay es una animación del relato del principio del libro, cómo parte el libro. Y ahí van a ver si van a notar ciertas cosas importantes. Eso. Por último, claro, hablar del legado de la literatura gótica. Como les decía, el Drácula moderno que conocemos, entre comillas, o el vampiro moderno, está basado en la imagen que nos entrega Bram Stoker en Drácula. Que también, a su vez, Bram Stoker se basa en otros mitos y leyendas ya conocidos, porque siempre ha existido esta leyenda como especie de vampiro, de un muerto viviente. En distintas culturas ha existido. Y además se basa en figuras históricas, como lo explica en el video Blas Tepes, que es un conde de Transilvania, el empalador le llamaban, y también uno de los orígenes del mito de Drácula, de la leyenda de Drácula, en la cual se basa Bram Stoker para hacer su libro. Por último,
quería hablar del legado de la literatura gótica. Es que, claro, hasta hoy en día el tema de los vampiros se sigue escribiendo sobre vampiros. Y aquí tenemos dos ejemplos. Castlevania, que es una serie de Netflix animada, que está basada en un videojuego que está basado en Drácula. Claro, y aquí se muestra otra imagen de Drácula también. Y se muestra a un hijo de Drácula y se expande la leyenda de Drácula. Se muestran cazadores de vampiros, etcétera. Muy buena animación. Y basada en personajes de la literatura gótica. Igualmente tenemos Twilight o Crepúsculo, donde muestra otra versión de los vampiros, más románticos, por así decirlo, ya no tan monstruosos. O sea, una versión donde el aspecto seductor es el predominante. Y bueno, otro ejemplo más puede ser, no sé, Hotel Transilvania, donde se muestra una película animada, donde se muestra, está Drácula, está el monstruo de Frankenstein también, y otros monstruos. Pero como pueden ver, este tipo de monstruos sigue siendo parte de la cultura popular. Eso es, chiquillos. Muchas gracias por ver el video y recuerden hacer la guía y enviarla al correo. Muchas gracias. Chao.